importante pues que nosotros lo sepamos. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la historia de cómo se iniciaron los contratos. Como ustedes saben, el objetivo de un contrato pues es establecer y delimitar el trabajo que va a realizar un empleado ante su patrono. Pero nos dice acá de que empezó con pactos que se derivaban entre los mismos romanos. El Papa Gregorio IX en 1234 sancionaba la obligatoriedad de respetar los pactos cuando se adoptaron estos juramentos. O sea, empezaron las personas a hablar con relación o a hacer tratos verbales, de palabra. Entonces era muy importante respetar ese acuerdo que se establecía a través de que ya la mayoría de personas pues ya no confían solo en la palabra de las personas, pues piden que se realice algo de manera física y escrita. O sea, hoy en día, por ejemplo, que venga Esvin y me diga, fíjese, profe, que necesito que me preste dinero, por ejemplo, hasta me acuerdo. Y él solamente de palabra me va a decir, mire, tal fecha yo le voy a venir a pagar. Ya la mayoría pues ya no cree en esa palabra, ya tiene que quedar algo escrito donde él se comprometa, qué día va a venir a pagar, si se le va a cobrar intereses. O sea, ya hoy en día ya confiamos en todo lo que esté escrito y no verbal. Y es por eso de que también es de esa importancia de que nosotros sepamos a qué nos comprometemos cuando firmamos también un contrato de trabajo. Ambas partes deben estar de acuerdo, o sea, de acuerdo, y es un contrato voluntario, o sea que en ningún momento a nadie se le obliga a firmarlo. Ahí nosotros nos comprometemos a prestar un servicio ante una entidad y a cambio del servicio que nosotros prestamos, pues lo que nosotros queremos es una remuneración de dinero. Por lo regular los contratos se firman bajo una denominación que se llama duración indefinida. Lo que sucede es de que en realidad nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la empresa. Si algún momento ellos van a prescindir de nuestros servicios o nosotros vamos a buscar una mejor expectativa y decidimos renunciar. Entonces siempre en los contratos viene una palabra que dice por duración indefinida, porque no sabemos si es un mes, un año, 2 años, 5 o lo que dure. Hay veces que sí se establece la duración, pero a veces es mejor colocar indefinido porque en realidad pues no sabemos. Y por ejemplo, si alguien irrumpe un contrato que ya tenga un tiempo estipulado, pues puede tener algún tipo de sanción o amonestación y ahí vienen las consecuencias. Entonces mejor es explicar que va a ser por un periodo indefinido. Cuando nosotros trabajamos, pues ya sea por un tiempo parcial, o sea, por un año, por ejemplo, o por un tiempo periódico, y porque ahí decidimos pues durar varios años, entonces por las mismas razones de tiempo es de que se establece un contrato de trabajo. Si usted quiere leer más acerca del contrato de trabajo, pues lo vamos a encontrar en el Código de Trabajo, que es el que regula todas las actividades de los trabajadores. Y en el artículo número 18 establece que es obligado, o sea, queda obligado todo trabajador a prestar a otro patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personal bajo la dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Antes, por ejemplo, todavía se establecía que si no era monetariamente a uno le pagaran por especie, o sea que recibiera uno maíz, arroz o algún tipo de grano básico. Pues hoy casi ya la mayoría de personas pues ya trabajan y la remuneración pues ya solamente es monetaria. Pero acá nos establece que en el artículo 18 que ya nosotros, por ejemplo, yo no puedo decir, ala, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Si mi función es hacerlo. O sea, nosotros ya nos comprometemos a hacer lo que tenemos que realizar. El contrato de trabajo es una convención por la cual la persona, trabajador, empleado, obrero, pone a su actividad profesional, o sea, lo que sabe, a disposición de otra persona, que le llamamos empleador o patrón.
es importante que nosotros pues definamos la parte de la remuneración. Cuando una persona pues firma este contrato de trabajo, pues en realidad lo que tiene que aparecer en el contrato es el salario mínimo o más de salario mínimo. O sea, si uno firma un contrato es porque también ampara de que uno va a tener sus prestaciones, su salario mínimo o un poquito más de lo que tendría que pagar en su salario mínimo. En el artículo número 18 igual del Código de Trabajo, pues menciona que el vínculo que surge entre el patrono y el trabajador es consecuencia de la contratación individual. Esta tiene un carácter jurídico y legal, debido a que es necesario indicar que el contrato en sí es una de las principales y más importantes fuentes de derechos y obligaciones, que en ningún momento usted no se sienta respaldado o que su patrono no se sienta respaldado, ya sea como usted como trabajador o usted como jefe, siempre se debe sentir respaldado. ¿Y cómo se va a sentir respaldado? A través de haber firmado un contrato de trabajo. Analizar económicamente el contrato de trabajo es muy importante. Ahí establecemos nosotros pues cuánto nosotros vamos a ganar, qué horario vamos a trabajar y delimitar todas esas partes para que después no tengamos ninguna inconformidad, se podría decir. Muy bien. En el artículo 22 del contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución y el Código de Trabajo y otros reglamentos que existan. Es importante que cuando uno firme el Código de Trabajo, pues el patrono tiene la obligación de leerle el contrato. O sea, si algún día usted le dice, mire, le dice a alguno de sus jefes, mire, necesito Vitalino que llene los contratos, por ejemplo. Entonces viene Vitalino y cuando llena el contrato, luego él lo lee. O sea, lo lee y si el trabajador tiene alguna duda en alguna cláusula, él se la debe aclarar. Y luego dárselo a la persona también para que lo lea, porque muchas veces las personas se memorizan las palabras y puede que haya leído algo o haya omitido algo que en realidad pues después vaya a afectar al trabajador. Entonces ambas partes lo deben leer y estipular toda esa parte. El contrato de trabajo es bilateral porque ambas partes pues tienen obligaciones, adquieren obligaciones, pero también derechos. Es consensual porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato sea perfecto. O sea, usted no va a decir, ay, es que yo no estoy de acuerdo con el contrato y ya lo firmó, porque si usted lo firmó es porque usted estaba de acuerdo con lo que firmó. Es oneroso porque el trabajador se beneficia, el patrono se beneficia del trabajador y el trabajador recibe un salario. O sea, el patrono se beneficia porque el trabajador va a realizar las actividades de la empresa, pero el trabajador va a ganar un salario. O sea, ambos se benefician. Esa palabra significa oneroso. Es principal porque sostiene por sí solo sin necesidad de ningún otro contrato. O sea, no, por ejemplo, no voy a venir yo y voy a decir, ah, pero aparte del contrato necesito que me firme un testimonio o un aval o algo. No, o sea, solo con que se firme el contrato ya se entienden los parámetros que necesitamos. Es de tracto sucesivo porque sus efectos se prolongan en el tiempo que se está diciendo. La forma verbal en el contrato individual de trabajo se puede celebrar. Por ejemplo, hay personas que realizan actividades agrícolas, ganaderas, de servicio doméstico, que de una manera, pues ellos ya establecen que su contrato solamente sea de manera verbal. No por eso quiere decir que no vayan o pierdan algún tipo de derecho. Eso no es así. Los elementos esenciales de existencia en contrato individual de trabajo, pues es saber que es un trabajador y saber que es un patrón. Trabajador es la persona individual que presta a un patrono sus servicios. Y el patrono es la persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o dos trabajadores. La prestación de servicios personales por parte del trabajador, pues siempre es cumplir con cada una de las obligaciones que éste tenga. Siempre va a haber una subordinación, es decir, uno debe hacer caso a su jefe inmediato y va a haber una dependencia tanto del trabajador con respecto al patrón. Si usted
en algún momento pues no firma un contrato de trabajo, pues la consecuencia de lo siguiente, la ilicitud de no crear un contrato de trabajo plantea determinadas consecuencias dentro de una estructura jurídica determinada. Supone una frustración del principio de protección al trabajador. O sea, por ejemplo, si usted no firma un contrato de trabajo, entonces eso también en algún momento está haciendo de que cuando usted vaya a reclamar sus derechos, pues dónde avala que usted trabajó para él, dónde quedó firmado, cuánto iba a ganar, dónde está estipulado cuál era su horario de trabajo, dónde está, o sea, dónde usted va a respaldar lo que usted está haciendo. Muy bien, y aquí pues vemos un ejemplo de contrato de trabajo. Pero el día para la otra semana, lo que yo voy a necesitar es que ustedes me llenen el contrato de trabajo que aparece, que les va a aparecer ahorita. Este contrato de trabajo ya está establecido por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. O sea, estos son los contratos con los cuales nosotros trabajamos. Los contratos por lo regular son tamaño oficio por las cláusulas que trae y siempre en la parte de la segunda hoja pues viene un pequeño instructivo en donde aparecen los artículos que usted tiene que aprenderse. O sea, por ejemplo, cuando usted le explica a la persona el contrato de trabajo, qué es lo que usted se tiene que aprender. Aparte vienen las jornadas. Recuerde de que en Guatemala se establecen tres tipos de jornada. O sea, son tres tipos de jornada las que existen. La primera se llama jornada diurna. La jornada diurna es comúnmente lo que nosotros trabajamos. Esta jornada comprende que usted, por ejemplo, trabaje de las 6 de la mañana a las 18 horas. No quiere decir que usted entre a las 6 de la mañana y salga a las 6 de la tarde, no, sino que su horario está entre ese lapso de tiempo. Y dice no puede ser mayor a 8 horas diarias ni a 44 horas semanales. Usted no puede trabajar en ese de 6 a 8, no, sino solamente tiene que trabajar 8 horas durante ese lapso. La nocturna es cuando usted viene y esto aplica para los veladores y enfermeros. Entran a las 6 de la tarde y salen a las 6 de la mañana del siguiente día. Esa no puede ser mayor a 6 horas de trabajo diarias ni a 36 horas a la semana. Aunque ellos establecen trabajar un día, un periodo de 12 horas y descansar un día. Eso se puede normal, no pasa nada. Y hay una jornada que se llama la jornada mixta. Usted, por ejemplo, puede entrar a las 2 de la mañana y salir a las 10 de la mañana. Ah, esa es una jornada mixta. Abarca parte de la madrugada y parte del día. O usted podría entrar a las 2 de la tarde y salir a las 12 de la noche, se me ocurre. Entonces abarca parte de la tarde y abarca parte de la noche. O sea, a eso se le llama jornada mixta. Pero la jornada mixta no se puede hacer más de 7 horas ni de 42 horas a la semana. Si usted hace más de 8 horas, pues empieza a ganar horas extra. Si usted hace más de 6 horas en la jornada nocturna, se le cuenta como hora extra. Y si usted hace más de 7 horas en la jornada mixta, se le cuenta como hora extra. Algo que dice acá y es muy importante que ustedes lo sepan es que ninguna persona puede tomar más de 12 horas al día. O sea, por ejemplo, que alguien diga, es que yo quiero trabajar horas extra. Bueno, pero lo más que puede hacer son 12 horas. O sea, no puede trabajar más de ahí porque si no, ya no existe lo que sería la protección al trabajador. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, necesito que para la otra semana ustedes me lean bien el instructivo, bien, 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 bien. Y si en algún momento tienen alguna inquietud, dicen, profe, fíjese que estaba leyendo y la verdad no entendía a la cláusula 5 o a la 6. Entonces, ¿será que usted no lo puede explicar? Y con gusto yo se lo explico. El instructivo está bien entendible, pero puede que en algún momento usted algo no lo entienda y no tenga pena en preguntar. Muy bien. Vamos entonces a llenar, voy a llenar aquí conjuntamente con ustedes nuestro contrato de trabajo. Y necesito, después voy a molestar a una persona que es la que voy a contratar. Bueno, entonces, por favor, lo primero que piden un contrato de trabajo es que escriban el nombre y apellido de la persona que está contratando. En este caso vamos a escribir su nombre completo, por favor. Entonces lo primero que nos pide es escriba el nombre completo. Voy a escribir Sergio Armando Lara. Muy bien.
Luego dice de, y hay que escribir la edad de la persona que está contratando. Entonces vamos a escribir la edad. Solo déjeme ver si no puedo disminuir un poquito la letra. O tal vez lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Parece que no puedo disminuir. Luego tenemos que escribir la edad, que sería 28. Yo tengo 29 años, pero vamos a poner 28. Luego nos pide el sexo masculino. No utilicemos abreviaturas. Tratemos la manera de escribir las palabras completas. Estado civil, viudo. eh, Nacionalidad, guatemalteco. Tengo que me disculpen que está un poquito grande la letra. Y va, vecino de un lugar que esté cerca de acá. Por ejemplo, como yo soy de La Esperanza, voy a poner vecino de Quetzaltenango. Muy bien. Entonces, con documento de identificación y coloco mi documento de identificación 1795 y lo que sigue. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya empecé a llenar toda la parte informativa de lo que estoy haciendo. Luego dice, solo déjeme ver si lo puedo agrandar, porque yo siento que no miro. Vamos a ver. Bueno, vamos acá. Muy bien, vamos a seguir. Luego nos pide acá, dice, extendido en el Registro Nacional de las Personas de... Acá nos pide que escribamos... ¿cómo se llama? En donde nosotros solicitamos nuestro DPI. Recuerde que varía dependiendo de dónde usted lo haya solicitado. Por ejemplo, yo lo solicité acá en La Esperanza, entonces voy a colocar La Esperanza. Muy bien. Actuando como representación de nombre de la empresa y dirección completa. Por ejemplo, oficina contable, séptima avenida casa 23. Por ejemplo, así se me ocurre. Entonces usted escribe el nombre de la empresa y su dirección. Dice nombres y apellidos del trabajador. Entonces aquí va a molestar a alguien. ¿A quién molesta? Jessy, la voy a molestar a usted. Nombres y apellidos. ¿Míos o de cualquiera? No, de usted. Usted va a ser mi trabajador. Flores Escobar. Mandé, Flores Escobar. pero nombre completo. Yesenia Mariela. Yesenia Flores Escobar. Muy bien. Ahí vamos. Entonces, Yesenia Escobar Flores. Edad 20. 15. Va. Hay cosas que no las pregunto, ¿no? Porque son obvias. Entonces ahí lo escribo. Estado civil. Lo que usted quiera poner ahí. Vamos a ponerle soltera. Va. Nacionalidad. De aquí. De aquí, de acá, de Guatemalteca. Sí. En una de esas nació en Estados Unidos, uno nunca sabe. Yo tengo varios alumnos que viven acá, pero nació en Estados Unidos. Va, vecina de un lugar cerca de donde vive, departamento, municipio. Yo vivo aquí en La Esperanza. Ah, ¿también vive en La Esperanza? Ah, ok. Ujú. Ahorita vamos a poner Quetzaltenango. No hay Quetzaltenango. Esa no me la sabía. Con documento personal de identificación, número. ¿Se sabe más o menos? Si no, dígame un número inventado. 2760 Uh 6310 -huh. 40910. Muy bien. Entonces acá no dice. Extendió en el registro personal. ¿Dónde extendió su DPI? Allá en San Mateo. En San Mateo. ¿Ya vieron? Entonces a veces varía. Por ejemplo, hay personas que como se cambian de domicilio, puede que lo hayan extendido en Quetzaltenango y ahora viven en la capital, o puede que se hayan venido de la capital a Ciela, entonces cambia. Más o menos dígame su dirección, no tiene que ser exacta.
Mm, Pues aquí solo se conoce como Calle Real de San Juan, zona 3 La Esperanza. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ahí más ya colocamos todos los datos. Colocamos todos los datos de la persona, el empleador, y todos los datos de la persona que en ese caso va a ser el trabajador. La misma manera ustedes lo van a llenar. Ustedes van a ser los empleadores y van a contratar a alguien. Pueden contratar a un mismo compañero de estudio, lo pueden hacer. Pueden contratar a un familiar, también lo pueden hacer. Va, muy bien. Cuando ustedes ya llenan toda esa información de a quién contrataron y toda esa parte, entonces ya venimos con la siguiente parte. Entonces vamos a seguir viendo qué nos prepara acá. Nos dice, quienes en lo sucesivo nos denominaremos empleador y trabajador. Ahí no dice jefe y trabajador, dice empleador. Empleador y trabajador, respectivamente, consentimos a celebrar el presente contrato individual de trabajo contenido en las siguientes cláusulas. Primero, la relación de trabajo inicia el día. Por ejemplo, hoy la estoy contratando a ella, entonces voy a colocar la fecha del día de hoy. Voy a colocar el día que ustedes estén llenando su contrato, ese es el día que van a colocar. 27 del mes de septiembre del año 2020. Muy bien. El trabajador prestará los servicios siguientes. Indicar los servicios. Por ejemplo, la voy a contratar para ser contadora interna de la empresa. Muy bien. Los servicios serán prestados en dónde va a trabajar ella. Por ejemplo, mi oficina está en esta dirección. Entonces colocamos la dirección de donde tenemos la empresa. Recuerden que usted ya hizo unas tarjetas de presentación donde colocó dirección y toda la parte del nombre de su empresa. Eso tome como referencia. Muy bien. Luego que ya indicamos mira que escribí mal septiembre, lo siento. Luego que ya escribimos bien, también tenga cuidado porque, por ejemplo, aquí escribí septiembre. Entonces, tenga cuidado, tiene que irlo sin ninguna falta. Entonces, luego que escribimos esta parte, entonces acá era lo que yo le comentaba. Dice, la duración del presente contrato es indefinido, o sea, no se sabe cuándo va a finalizar. Entonces, siempre por lo regular así dicen los contratos de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo será de 8 horas diarias, por ejemplo, cuántas horas va a ser al día, y de 44, por ejemplo, a la semana. Eh, en jornada diurna, por lo regular, las personas que nosotros contratamos más trabajan en la jornada diurna y hay que escribir el horario. Por ejemplo, se me ocurre de que mi oficina contable inicia a trabajar a las 8 y finaliza a las 12. Más o menos ustedes hacen la cuenta que quede 4 horas, por ejemplo, una hora de almuerzo y luego regrese. Luego de 12 me ocurre, de 2 a la tarde ¿a qué sería 2 a 3, 8 a 9, 9 a 10, 11, de 2 a 3, 3 a 4, 5 a 6, no, 2 a 3, 3 a 4. Bueno, me corrigen si me pasé horas. Entonces, a 6, por ejemplo. Excepto el día y si acá, por ejemplo, habría que trabaja los sábados, entonces se especifica que el día sábado va a completar las horas que hagan falta. Puede trabajar 6 horas y completar otras el día sábado. Aquí lo coloca. Por lo regular, yo lo voy a colocar aquí un horario de lunes a viernes. Muy bien. Si usted llena alguno de una jornada nocturna, entonces lo escribe donde dice nocturno. Si es de jornada mixta, donde dice mixto. En este caso, eso es lo único que se llena en la quinta cláusula. No me va a venir usted y me va a llenar jornada diurna, nocturna y mixta. No, solamente en la quinta
prestemos bastante atención, solamente en la quinta se llena una única jornada, no pueden ser las tres. O está en la jornada diurna, o está en la jornada nocturna, o está en la jornada mixta. Pero ningún trabajador puede estar en las tres jornadas, o sea, hay que especificar en la jornada. Y si por ejemplo es rotativo, de que unos días trabaja en la mañana, tarde, noche, eso es mixto. Porque hay personas, yo tengo mi amigo que él trabaja, no sé, la primera quincena en la mañana, luego la otra quincena en la noche. Entonces, varía su horario, entonces eso es mixto. El salario será entonces especificamos cuánto va a ganar la persona. Recuerden que cuando especificamos un salario, nosotros tomamos en cuenta lo que dice la ley, o sea, lo que la persona como mínimo puede ganar. No vamos a colocar ahí 800 quetzales, 500, 300, no. Tiene que ser ya un salario formal. Vamos a colocarle que yo le voy a pagar 3,000 y que de bonificación, incentivo, le voy a pagar los 250 que establece la ley. Vean qué importante, menciona el salario y cuánto se le paga de bonificación. Y le será pagado en efectivo semana, quincena y mes. Por ejemplo, hay empresas que pagan a la semana, hay empresas que pagan a los 15 días, hay empresas que pagan al mes. Usted decide cómo lo va a pagar. Por lo regular, nosotros que trabajamos de contadores nos pagan cada mes. Entonces colocamos mes y el lugar de pago. Hay veces que, por ejemplo, yo puedo tener una pequeña oficina en San Mateo, pero yo tengo mi oficina central en Quetzaltenango, entonces el lugar de pago es Quetzaltenango. Entonces hay que especificar en dónde se le va a hacer efectivo su pago. Eh, Voy a colocar acá en las instalaciones de la empresa. O sea que se le va a pagar en las mismas instalaciones, no va a tener que viajar a otro lugar. Muy bien. Luego en la cláusula séptima dice, las horas extras, el séptimo y los días de asueto les serán pagados de conformidad con los artículos 121, 126 y 127 del Código de Trabajo. Entonces, acá nos dice, y acá es donde empiezan nuestros derechos. O sea, acá dice, por ejemplo, si yo le digo a Jessy, mire, hoy se tiene que quedar 3 horas terminándome el inventario, ya es hora extra. Sí o sí, ya son horas extra. Ya no puedo yo venir y decir, no, es que yo ya había hablado con ella que el trabajo se alarga. No, yo ya estoy estableciendo la jornada de trabajo, por lo tanto, no puedo venir y reducirle el tiempo o ampliárselo, o sea, el horario es el horario. Y dice las últimas cláusulas, octavo, es entendido de conformidad con los artículos 122 del Código de Trabajo, la jornada ordinaria extraordinaria no puede exceder de una suma total de 12 horas diarias. Lo que yo les decía, no puede trabajar una persona más de 12 horas. El presente contrato se suscribe en Quetzaltenango, el día 27, eh, el día 27 de septiembre del año 2020. Muy bien. Entonces ya vean, ya estipulamos todo. Ya estipulamos todo, cuánto va a ganar, qué va a ganar y toda esa parte. Muy bien, ya que nosotros ya lo tenemos completo, ¿qué es lo último que se hace? Lo último que se hace es que se firma. Firma el trabajador y firma el empleador. Dice en 3 ejemplares, uno para cada una de las partes. O sea que hay que tener 3 ejemplares. Uno se archiva, que es el tercero, dice debe ser archivado para el departamento del registro laboral. El contrato individual debe ser remitido dentro de 15 días siguientes a su suscripción. O sea, por ejemplo, usted firmó contratos de trabajo, entonces usted de una vez lo archiva, no espere los 15 días, de una vez archívelo. Un ejemplar debe ser para el trabajador como respaldo, un ejemplar debe ser para el empleador y un ejemplar para el departamento de contabilidad. O sea, al final, cada quien o cada persona pues va a tener su ejemplar. Firman las personas que ya están de acuerdo con lo suscrito y así se celebra un contrato de trabajo. Esas son las cláusulas que vienen en el contrato de trabajo y eso es lo que ustedes van a tener que hacer para la otra semana. Vuelvo a repetir, leemos el instructivo por alguna duda
que a mí se me haya pasado a explicar y llena su contrato de trabajo. Usted va a ser el empleador y contrata a alguien, a quien usted desee. Trate de la manera que los datos pues sean lo más real posible. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda con relación al contrato de trabajo. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Pero dígame sí, dígame no. Está bien, profe. ¿Sí está bien? Ok, muy bien. Entonces, Vitalino y está callado. Voy a tomar en cuenta que dijo sí. Muy bien. Entonces, ese sería lo que ustedes tendrían que hacer. Muy bien. Para el día de hoy, ustedes tenían que entregarme un balance de saldos. Tenían que clasificarme debe y haber. Entonces, les voy a mostrar cómo quedaba la solución de ese balance de saldos. Entonces, la solución de ese balance de saldos les tenía que dar 1.275.608.21. Esta es la solución de ese ejercicio. Cuando nosotros clasificamos o elaboramos un balance de saldo, no se nos debe olvidar o debemos tomar como referencia primero elaborar el encabezado. Con que usted me escriba balance de saldos, yo soy el hombre más feliz de esta tierra. Luego colocamos en la primera columna la palabra folio, folio, folio. Y todas las cuentas tienen que llevar un número. Colocamos las cuentas y luego empezamos a clasificar qué es deudor y qué es acreedor. Acá las cuentas que eran acreedor, porque son las que más yo considero que debemos de aprender a determinar más rápidamente, pues son las siguientes. Capital, el capital autorizado es una de las primeras cuentas que tenían que ustedes que haber clasificado en el haber, el capital autorizado. Capital es lo mismo que capital autorizado. Proveedores y préstamo bancario es otra de las cuentas que ustedes tienen que colocar en la segunda columna. ¿Por qué? Porque estos son pasivos. Entonces, por lo tanto, tenían que ir en el haber. Son deudas que nosotros tenemos. La otra cuenta que iba en el lado del haber era ventas. Era ventas. Entonces venimos y ventas lo teníamos que colocar en el haber. Ventas, recuerde que es una cuenta de ingresos y todos los ingresos van en el haber. Si yo devuelvo alguna compra de materia prima porque esta estaba en mal estado, a eso nosotros le llamamos una ganancia. Cuando yo cambio una materia prima y me dan una nueva que ya esté en buen estado. Documentos descontados es una cuenta nueva. Espero también ustedes hayan buscado la definición de qué es un documento descontado. Es un pasivo y es como los documentos que nosotros firmamos con algún tipo de obligación. Es un nombre, es un sinónimo que estamos utilizando y es muy importante también que lo sepamos. Esa cuenta también va en el haber. La otra cuenta que iba en el haber era IVA por pagar. Recuerden que todas las cuentas que mencionen o tengan la palabra por pagar siempre van en el haber. En más los impuestos. Si usted tiene, por ejemplo, ISO por pagar, IVA por pagar, YUSI por pagar, o sea, todas esas cuentas que terminan con la palabra por pagar siempre van en el haber. Y la última, y la última, y la última, y la última, y la última es cuotas patronales y laborales por pagar. Acá también las cuentas que se utilizan pues son, como dice la palabra por pagar, también por eso va en el haber. Muy bien, entonces eran, si no me equivoco, eran 8. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto, son 8.
8 cuentas eran las que usted debía de haber clasificado en el haber. De ahí, solo con haber clasificado esas 8 cuentas, ya su balance le cuadraba. Este balance tenía una característica muy peculiar y era que no le pedía a usted determinar el capital, o sea, no tenía que determinar usted el capital ya venía calculado. Entonces, es importante que lo tome en cuenta. Muy bien, vamos a seguir. Cuando nosotros elaboramos un balance de saldos, es muy importante que siempre pues nos cuadre, o sea, nos dé la cantidad que aparece ahí, tanto en el debe como en el haber. También es importante colocar el lugar y la fecha. Por ejemplo, en este caso es Quetzaltenango, 26 o 27 de septiembre, dependiendo qué día nosotros lo hayamos elaborado. Y colocamos nuestra firma. Se recuerda que yo le había explicado cómo crear su registro. Su registro usted lo debía crear con el día, mes y año que nació. Por ejemplo, como yo nací del 18 del mes de abril del año de 1991, por eso acá aparece registro número 1804-1991. De la misma manera que yo estoy creando mi registro, de la misma manera ustedes van a tener que hacer su registro. Firman y esto sería lo que ustedes tienen que hacer. Yo les voy a enviar la solución para que usted lo compare con el que usted hizo y me pueda determinar si tuvo alguna equivocación. Y para la otra semana yo necesito que usted me haga los ajustes. ¿Qué ajustes me va a hacer? Las depreciaciones, las amortizaciones, las cuentas incobrables y la regularización del IVA. Estos ajustes ya los trabajamos. Entonces usted me va a tener que decir, por ejemplo, venimos acá y vamos con la cuenta maquinaria. Y necesito que me responda. ¿La maquinaria se deprecia, se amortiza, se saca una cuenta incobrable o se regulariza? ¿Cuál de los cuatro se hace con la maquinaria? Vamos a ver si lo sabe. ¿Será que una maquinaria se deprecia, se amortiza, una cuenta incobrable o se regulariza el IVA? Se deprecia, ¿no? Se deprecia, correcto, porque la maquinaria conforme el uso que se tiene va perdiendo valor. Ah, entonces yo ya sé que se deprecia. Entonces como sé que se deprecia, entonces voy a tener que hacer la partida de depreciación maquinaria a depreciación acumulada maquinaria. Muy bien. Y establecer los valores que van a ir en mi partida acá. Entonces, ustedes se recuerdan que nosotros ya les envié una imagen donde aparecían los porcentajes. Entonces, por ejemplo, yo les envié esta imagen que espero que la hayan guardado con todo su cariño. Y en esta pequeña imagen aparecen todos los porcentajes que nosotros vamos a aplicar. Si usted visualiza acá, la maquinaria se deprecia al 20%. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá el valor de la maquinaria que es 295.130, 295.130. Entonces, lo primero que hacemos es escribimos el valor de la maquinaria. Luego lo multiplicamos por el valor de la depreciación, que en este caso es el 20%. Entonces yo vengo y digo, bueno, ¿cuánto será 295.130 por el 20% o por 0.20? Y me doy cuenta que es 59.026. Eso fue lo que se depreció la maquinaria. Elaboro la partida y ya hice mi partida de depreciación. Pero no solo maquinaria existe, sino existen otros activos que se van a depreciar. ¿Y cómo lo va a saber usted? Ah, porque yo ya le brindé una pequeña tablita donde decía cuáles eran los activos que se depreciaban. Activo de su depreciación. Muy bien. Entonces, a eso es lo que yo necesito que usted me elabore para la otra semana.
sus depreciaciones, amortizaciones, cuentas incobrables y regularización del IVA. Y vamos acá a mostrar el solucionario. Yo les había dicho desde el principio que ahora iban a trabajar solitos el área contable y yo les iba a ir mostrando las soluciones. Espero pues hayan hecho también su balance de saldos para que ahorita pues ya solo comparen. Es muy importante que como contadores pues ya sepan clasificar si es deudor o si es acreedor. Y si en algún momento hay alguna cuenta que no se sabe en dónde va, que también aprendan a utilizar su clasificador de cuentas, que fue el que yo también les proporcioné la semana pasada, donde aparece si una cuenta va en el debe o va en el haber. Y recuerden que acá las cuentas pues aparecen eh, y acá nos marca una X en donde se debe de haber clasificado. Es muy importante de que ustedes también aprendan a utilizar el clasificador. Yo les envié dos clasificadores, en uno hay 200 cuentas y en el otro hay 411. Es importante también aprenderlo a utilizar para que ustedes ya empiecen a trabajar de una manera un poquito más independiente. Entonces, para la otra semana elaboran los ajustes y acá los discutimos. Si en algún momento usted no sabe el significado de cota patronal fábrica, pregúnteme. Ese es mi objetivo, explicarle. Yo les decía ayer y les comentaba a mis alumnos también de quinto y les decía, bueno, yo puedo venir acá, puedo explicar, se entendió, puede que en algún momento no se haya entendido alguien, pero yo no puedo entrar a la cabecita de alguien y decirle, Juanito, ¿entendiste o no entendiste? Yo no puedo leer mentes. Entonces, el objetivo de que usted se conecte, de que usted gaste al poder activarse sus clases en línea, pues es preguntar todas las dudas que usted tenga y que todas esas dudas pues sean resueltas y usted no se quede sin inquietudes. Siempre recuerde leer porque lo principal también aprender a autoguiarse con el objetivo pues de tampoco de generar ese hábito que al final es muy bueno. Entonces, eso es lo que me tienen que elaborar para la otra semana. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer para la otra semana? Cayó yo diga para siempre. ¿Alguna duda para lo que hay que hacer la otra semana? No, profe. ¿No? Ok, muy bien, Jessy. Vitalino, ¿alguna duda para la otra semana?